Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. La semana pasada fue noticia el proyecto de ley número 6032 que lleva por título del régimen de jubilaciones para profesionales médicos. Como fue de público conocimiento, el Poder Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación y por el procedimiento constitucional volvió al Parlamento Nacional y tanto ambas cámaras, senadores y diputados, se ratificaron en su sanción. Entiéndase que rechazaron la objeción parcial del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que en definitiva se instaló como debate de este régimen de jubilaciones de los médicos? Que finalmente se sancionó la ley, el Ejecutivo ahora está obligado a promulgarla, que con 55 años de edad y 25 años de aporte jubilatorio, los médicos ya podrán ir a descansar, ¿no? Esto modifica, por supuesto, la ley anterior que exigía 65 años para los médicos de edad y 30 años de aporte. Ahora bien, algunos analistas económicos, algunos políticos, empresarios y el propio ministro de Hacienda ha calificado, digamos, esta ratificación de ambas cámaras del Congreso como una cuestión que puede tener consecuencias para el sistema jubilatorio. Sin embargo, se ha escuchado también a un reconocido analista económico que estuvo con nosotros el domingo pasado aquí en Visión País. Me estoy refiriendo al economista Amílcar Ferreira, quien señaló que bajo ningún punto de vista esto representará un peligro para la caja fiscal. Y vamos a compartir con ustedes algunos datos que él precisamente dio a conocer en algunas entrevistas periodísticas. Por eso hoy en Visión País nosotros titulamos nuestro tema de análisis: jubilación de los médicos en el ojo de la tormenta. ¿Y por qué en el ojo de la tormenta? Porque, por un lado, y la contradicción que encontramos de los referentes del gobierno, del Poder Ejecutivo, porque por un lado el ministro Mazzoleni habla de una equidad, de una justicia en relación con esta ley que reduce la cantidad de años para la jubilación de los médicos, mientras que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habla de que es inconstitucional, y por otro lado el ministro Benigno López de Hacienda lo califica casi como una cuestión de irresponsabilidad política. Verán obviamente cómo está el escenario. Por eso queremos compartir con ustedes hoy en Visión País cómo entender esta ley que deberá promulgar el Poder Ejecutivo. Nos acompaña el doctor Raúl Benítez, economista. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Jiménez. Estoy a tus órdenes para las preguntas que quieras presentarme. Muchas gracias. Bien, decíamos, hay una visión economicista de este tema. Nosotros vamos a ver si podemos hacer el equilibrio, digamos, entre la visión economicista y la responsabilidad también que el Estado tiene que tener hacia determinados sectores. Porque en cualquier país del mundo, tanto los médicos como los docentes tienen una consideración especial cuando se habla del sistema jubilatorio. Sobre eso, por supuesto, estaremos hablando del desarrollo de nuestro programa. Ahora le damos y saludamos y la bienvenida a los panelistas. Bienvenido, Eduardo. Bien, gracias, Francisco. Un saludo a la audiencia, a los compañeros acá de la mesa y a nuestro invitado. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestro invitado, a la audiencia y a los compañeros del panel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco, a nuestro invitado, a Karina, a Eduardo y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Se produjo una inequidad, como algunos afirman, con este sistema jubilatorio para los médicos. Hay un privilegio. Realmente es un tema bastante complejo, porque algunos analistas también hablaban que hay muchísimos médicos
que ni siquiera cumplen con su responsabilidad tributaria. Uno va, consulta, digamos, en un consultorio médico, le cobran entre 100 a 400.000 guaraníes y pregunta, ¿quieren factura? Y uno le dice, sí quiero factura, y le dice, entonces es más IVA. De todo esto estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Cuando analizamos el sistema jubilatorio, hay tantos, pero tantos factores que debemos considerar. En primer lugar, el último informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2017 habla de un promedio de vida de los habitantes de América Latina de 75 años. Pero por supuesto eso varía, porque estamos hablando de promedio, y varía cuando hacemos la comparación entre un país y otro. En el caso paraguayo estamos por el 74.48, es decir, 74 años y medio podríamos decir. Años y medio podríamos decir es la expectativa de vida en Paraguay. Y sin embargo el sistema jubilatorio para los profesionales médicos, cuya ley se sancionó la semana pasada en el Congreso de la Nación y el Ejecutivo ya no tiene alternativa, tendrá que promulgarla porque es una obligación constitucional que ya tiene. En una segunda vuelta estamos hablando de 55 años de edad. Es decir, hay una diferencia de 19 años y medio si consideramos este promedio. Además del déficit de la caja fiscal que algunos analistas económicos insistieron, de ahí que incluso esta ley fue calificada de total irresponsabilidad. Pero traslademos la pregunta a nuestro invitado. Doctor Raúl Benítez, ¿cómo está hoy actualmente el sistema jubilatorio en Paraguay? En general, digo, después como para entrar a hacer el análisis en la figura del sistema jubilatorio de los médicos. Ya. Bueno, el Paraguay es un país tremendamente desigual. Y yo lo que estoy viendo en este conflicto que existe entre un miembro del gabinete, te estaba escuchando, doctor, entre un miembro del gabinete social, si podemos considerar así al ministro de Salud, y un miembro del gabinete económico del señor presidente, ellos están en un conflicto desde dos perspectivas, el uno en una perspectiva economicista y el otro en una perspectiva social. ¿Cuál es la perspectiva que debería primar? Los conflictos por lo general no se resuelven, se manejan, ¿verdad? Y bueno, vamos a los bifes entonces, vamos a las cifras. En la caja fiscal de todos aquellos que están trabajando de alguna manera con el Estado o que reciben un estipendio del Estado, están más o menos 242.000 ciudadanos y ciudadanas. Y ellos pagan una parte de su salario, va a cubrir la jubilación hoy, estoy hablando de flujo de caja, cash flow nomás, de 60.000 personas que aproximadamente están jubiladas y que reciben sus jubilaciones porque este es un sistema de reparto, no es de capitalización individual como es el chileno, de las AFPs. Entonces, los activos pagan a los pasivos. Y es 4-1 más o menos, estuve mirando la relación. O sea, cada 4 que trabajan, hay uno que está jubilado. ¿Y cómo está hoy? Y bueno, es deficitario. Hay más o menos 104 millones de dólares de déficit. Es un agujero negro, es un saldo rojo que hay entre lo que entra del pedacito que se le saca a los activos para pagar el pedazote que hay que pagarle a los pasivos.
y hoy está en un déficit de más o menos 100 millones de dólares. De esos 100 millones de dólares, 75 millones de dólares es un superávit que generan los médicos. ¡Oh, sorpresa! Los médicos son superavitarios en el grupo, en la categoría de trabajadores públicos que aportan, ¿verdad?, para la jubilación de los pasivos, desde una perspectiva de flujo de caja. Y justo esos 100 millones va para pagar, 75 millones de dólares va para pagar el déficit de los militares. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos militares, no quiero que se enojen conmigo, pero ellos son deficitarios. 75 palos que generan los médicos y otros más vestidos de blanco para los que se vestían de verde y hoy están jubilados. Esa es la situación, no sé si transmite un poco la idea. No, sin lugar a dudas. Ahora, quisiera agregar un elemento, doctor Benítez, porque se habla aparte del tema de los militares también, que es deficitario, los policías y el sector docente, el magisterio. Sí. Sí. Y bueno, en realidad nosotros, yo querría subir un poco más, después bajo otra vez a esa pregunta. Este es un país tremendamente inicuo. Yo le llamo un Robin Hood inverso. Le saca a los que tienen menos y les da a los que tienen más. Acá tenemos que hablar un poco de justicia social. John Rawls dice, un filósofo norteamericano, que tú lo debes conocer, dice, sí, no existe sociedad posible entre desiguales. ¿Por qué no existe sociedad posible entre desiguales? Vamos a hablar de la desigualdad económica nomás. Porque los que tienen más cooptan el poder político, están sobre representados en los niveles de decisión. Y los que tienen menos, los médicos entre ellos, que no tienen mucho como para cooptar el poder político, están subrepresentados. Por eso es que tenemos a los políticos, hicieron bien sí que los políticos ahora en el legislativo. Le vetaron una cultura de flujo de caja, una perspectiva de flujo de caja del ministro de Hacienda. Entonces, acá lo que tenemos que buscar es la igualdad. Estoy hablando ya ahora un poco desde la perspectiva macroeconómica. Tenemos que buscar una sociedad más igualitaria, porque de lo contrario, no es una imposibilidad que diga Benigno López, o sea, una imposibilidad de flujo de caja, no es lo que él ve, pero en realidad a moja pope, como diríamos los paraguayos. En conclusión, nosotros vamos a tener realmente médicos que no van a querer más trabajar en el sistema público de salud y van a ir nomás al sector privado. Porque nosotros tenemos una sociedad tremendamente desigual. Fíjate, por ejemplo, el IRP, estoy entrando un poquito en otro tema. Los 50 que más ganan, ¿pagan sabe cuánto de IRP? ¿Vos sabés, doctor? No, sería interesante compartir con la audiencia. Cero guaraníes. Porque deducen todo, pues. Y el agro y los pecuaristas, que son el 25% del PIB, no llegan ni al 5% de la olla común que se llama presión tributaria. Vamos a llamarle la olla común, que es donde todos tenemos que aportar para tener bienes de naturaleza pública. Entonces, si nosotros comenzamos a castigar y desmotivar a los médicos, además estoy sesgado porque hoy desayuné con mi hija de 23 años, que justamente ayer se fue estoy sesgado, o sea que es medio subjetiva también mi opinión, tiene la parte objetiva la de los números y tiene la parte subjetiva lo que me cuenta mi niña, se recibe este año de médica, me dice, papá, realmente es injusto, porque acabo de escucharte a ti, decís, ¿cuánto es el promedio de vida? 75 años. 75 años. Ella estaba preocupada, mi hija, yo con ella, porque si 75 años nomás vivimos en promedio en el Paraguay, un médico que comienza a aportar a los 35 años en promedio, Ñamuí supe ahora, ¿cuántos años? 30 encima, 65 años, 10 años no va a poder ser abuelo, porque después se va a morir, si consideramos el promedio. Es tremendamente injusto, no va a poder disfrutar de la vida. La tasa de explotación que ya es alta en este país, en un país donde el 65% de la población económicamente activa gana menos del salario mínimo. Quiero volver sobre ese tema porque lo que el doctor Benítez nos está poniendo en perspectiva es una cuestión bastante compleja. Yo quisiera agregar algunos elementos después para trasladar la pregunta a los panelistas. El doctor Mazzoleni, ministro de Salud Pública, decía que la formación de un médico va entre 9 a 12 años y que se incorpora, y a esto hay que sumar incluso 3 años de posgrado. Y que según los datos estadísticos que tienen, si se quiere promediar, a los 35 años se incorporan al sistema público. Y en ese contexto, obviamente,
lo que no entiendo es por qué al final tantas informaciones falsas circularon durante el debate del proyecto de ley jubilatorio para los médicos. Pongo en perspectiva para los panelistas. Eduardo. Bueno, yo primero considero que este sistema de jubilatorio es un sistema que no está funcionando en condiciones, ¿verdad? Evidentemente tenemos un déficit ya hoy con los militares, con los maestros, ¿verdad? Que son más, en volumen son mayor cantidad que los médicos. Y este sistema jubilatorio, así como también nos estaba explicando acá el doctor, nuestro invitado, es básicamente también se basa en un sistema económico. O sea, esa plata que hoy está aportando el médico, está aportando el militar, lo está aportando el trabajador, tiene que ser bien cuidada, tiene que ser bien colocada. Eso tiene que valer exactamente igual o más de aquí a 30 años, ¿verdad? Entonces también hay un problema con eso porque esa colocación, yo no sé en realidad cómo se está cuidando, cómo se está haciendo. O sea, hay que capaz repensar un poco ese sistema jubilatorio, si es que vamos a seguir con este mismo sistema o de repente tomamos otros modelos que existen a nivel mundial que son un poco más equitativos y son un poco más justos en el sentido de que cada uno, digamos, de forma individual aporta lo que puede aportar para llegar a una jubilación a una edad X, ¿verdad? No necesariamente cumpliendo una ley que te lleva a los 65 años que no tampoco sabes si vas a llegar, ¿verdad? Entonces, de repente hay que repensar todo el sistema jubilatorio, no solamente tomar esto como el único camino. Ahora, ¿se debe hacer algún tipo de discriminación en el sistema jubilatorio, Karina? No, yo lo que creo es que sí, como país nosotros necesitamos de manera urgente una discusión sobre la seguridad social en general. En el marco de eso, discutir los procesos jubilatorios, ¿sí? Porque vivimos en un país de absoluta inseguridad en términos de la proyección de vida de una persona que viva tanto en el interior como en sectores urbanos. Y todavía se agrava la situación cuando se malinterpreta que estos procesos jubilatorios son como un beneficio del Estado hacia el aportante. El aportante aportó toda su vida para merecer una jubilación digna. No es ningún favor el que se le está haciendo hoy a los médicos, es un reconocimiento del esfuerzo y producto de su trabajo durante 35 años. O sea, creo que se tergiversó de una manera, hubo medios de comunicación que hicieron campaña en contra de esto, manipulando la información, colocando como que esto iba a ser un privilegio para un sector, discriminando un proceso jubilatorio. Al contrario, de lo que se trata es de ir generando en todo caso precedentes que permitan una discusión macro en términos de la seguridad social en nuestro país, que está absolutamente ausente. ¿Cómo ves esta decisión del Congreso Nacional, Juan Pablo? Y yo creo que, como decía nuestro invitado del día de hoy, un ejemplo interesante de puja de poderes que al final terminó como terminó y si fuimos todos espectadores al respecto. Pero quiero tomar un poco, Francisco, lo que planteaba recién Karina en torno a justamente el tema del derecho como tal y el tema de la seguridad social. Nosotros tenemos, y tomo también lo que decía el profesor Benítez en torno a cuánta gente gana el salario mínimo en este país. Ese es un dato importantísimo en materia también de pensar en la seguridad social también, que en realidad está incipiente. O sea, tenemos un ministerio que tiene una parte de su nombre en ese desprendimiento que se tuvo con el Ministerio de Justicia y que se terminó llamando Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que hace muy poco en materia de seguridad social y tampoco analiza estos problemas como tal. Ahora, yo creo que también hay que pensar en frío dentro de unos días cuando termine todo este proceso de lo que significó esta lucha de los médicos en las calles y ver las batas en los suelos. En realidad también esto ¿qué significa? Es la compuerta que se abre para que otras personas también, otros grupos vengan a reclamar lo mismo, Francisco, o tenemos que llevar el debate a pensar en una igualdad en materia de jubilación o
que esto sea de vuelta debatido entre todos para que no aparezcan grupos el día de mañana y se genere una ley igual para todos. Ahora, yo quisiera volver con el invitado, sobre todo para entender el debate que se instaló, doctor Benítez, porque por un lado se insistió mucho, digamos, en el tema del déficit que genera todo el sistema jubilatorio. Sin embargo, usted dio un dato relevante porque necesariamente tenemos que sectorizar. Sí, en este caso particular, el proyecto de ley se focalizó precisamente en el sistema jubilatorio de los médicos, sí, que usted habló, sin embargo, no de déficit, ¿no?, sino superávit, de un superávit. Entonces, a ver, en ese contexto, ¿fue una decisión acertada el del Congreso Nacional o cómo lo calificarías? Yo creo que sí, porque lo que hace el Congreso es un poco premiar a alguien que le está dando superávit al ministro de Hacienda, bajándole la cantidad de años que debe trabajar para disfrutar de aquello que él está ahorrando, como dijo Karina, para su futuro. Volviendo al tema macro, después bajo otra vez a esa pregunta, creo que Karina y Juan Pablo hablaron, ¿cuánto es lo que es acá el tema de la inseguridad? ¿Podríamos dimensionar cuánta seguridad social o no hay en Paraguay? Y yo tengo dos indicadores que comenté ahí, ahora voy a comentar bien. Según estudios de estudiantes de la Católica que he leído en internet, el 67% de la mano de obra que está dentro de la PEA, población económicamente activa, más o menos 3.800.000 personas es la población económicamente activa, el 67%, casi 2/3, recibe mínimo o menos. Está muy mal eso. Menos del mínimo. El segundo dato que tengo es que el 71% de los trabajadores paraguayos son informales. Era 80% en el 2008 cuando asumió Lugo. Y dice un informe del Banco Mundial que estaba leyendo hoy, preparándome para rendir examen ante esta digna banca de examinadora, bajó del 80 al 70% la inseguridad laboral, si le querés llamar así, medida por la informalidad laboral. Está claro. Bajó del 80 al 10. 10% bajó Lugo, porque Lugo sacó a 774.000 personas de la pobreza. ¿Y qué dice el Banco Mundial? Hay una alta correlación. Los economistas entienden todo esto y ustedes también. Vos podés poner dos variables y encontrar la correlación. Cuanto más seguridad social hay, menos pobres hay. 744.000 pobres menos sacó Lugo. 275.000 sacó Nicanor Duarte Frutos. Y 143.000 más pobres generó Horacio Cartes. Entonces, ¿cuán importante es la seguridad social a la cual se refería Karina? Y es crucial. Tenemos que formalizar, y le doy la razón a Juan Pablo, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social debe incrementar la cantidad de trabajadores formales si queremos hacer el Plan 2030, cuyo punto número uno es disminuir la pobreza, porque ese es el gran foco. A mí no me excita que suba el Producto Interno Bruto, mientras no baje la pobreza y la desigualdad. Yo miro y dice 5%, wow, dicen todos. Para mí ni fu ni fa, porque el crecimiento de un Producto Interno Bruto que no se derrama, que no genera disminución de la pobreza y que no genera, en un país donde 12 millones de vacas comen y 2 millones de paraguayos no todos los días, está muy mal. Y la cantidad de pobreza y de iniquidad y de inseguridad social que puede soportar una democracia tiene límites, ¿verdad? Y ese es el SUSUA. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Cuando hablamos de estos temas, precisamente, y voy a considerar el término utilizado por nuestro invitado de hoy, tiene que ver con la consolidación de la democracia. Es decir, ser responsable, porque finalmente el sistema democrático tiene distintas aristas. Ser responsables cuando hablamos
de un tema complejo, de un tema serio, que está en juego la imagen de nuestro país. ¿Por qué se ha tergiversado, digo bien, y formulo esta pregunta, por qué se ha tergiversado el debate respecto al sistema jubilatorio para los médicos? Intentaremos responder a esta pregunta a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Cómo entender el proceso de debate del sistema jubilatorio de los médicos? Algunos hablaron de déficit y hoy nuestro invitado nos habla de superávit. En la introducción del programa estuvimos recordando una nota periodística al economista Amílcar Ferreira, quien dijo que la jubilación de los médicos no generará déficit. ¿Por qué? Y compartió unos datos. 295 médicos de los 7.500 que están en el sistema público, lo que estarían jubilándose. Reitero, 295. Después, un promedio de 75 médicos por año, según los datos, reitero, compartido por Amílcar Ferreira, que creo que fue el economista que estuvo asesorando, digamos, a los médicos en el proceso justamente del proyecto de ley del sistema jubilatorio. Para entender lo que habías dicho, doctor Benítez, quiero simplemente aclarar porque generó bastante dudas, ¿verdad? Sí, vamos a repetir. Todo este tema, ¿no? Definitivamente hay un superávit, ¿no? Para lo que sería el sistema jubilatorio para los médicos. ¿Eso justifica plenamente la decisión política? Sí, porque no había isonomía en los años que hay que trabajar. Ellos tenían 40 años, ahora baja a lo que tienen los otros nomás, desde la perspectiva de cuántos años tenés que trabajar. El déficit es de 104 millones por ahí, total. ¿Ya? Policías, militares, profesores, médicos, etc. 104 millones es el resultado de una suma algebraica, ¿verdad? Los policías, por ejemplo, generan déficit de 75 millones. Los médicos y otros de blanco generan superávit de 75 millones. Y no recuerdo ahora de memoria, ¿verdad? Pero en suma, resta algebraica, sale neto 100 millones, 104, que se paga con impuestos. Y por otro lado, hay que mejorar también o sea, definitivamente, los médicos hoy, desde una perspectiva de cash flow, de flujo de caja, ellos son superavitarios, hoy. Entonces, desde ese punto de vista economicista, ellos son un buen negocio hoy, porque llevan todavía poco versus lo que están poniendo en la olla común, que se llama Fondo para Jubilación. Pero dijo algo, Eduardo, muy importante. ¿Quién es lo que manejan las aplicaciones financieras para darle rentabilidad a esos fondos, ¿verdad? De manera que no haya más ese déficit? Yo creo que los consejos de inversión que tenemos en Paraguay, en las diversas cajas de jubilación, o en la caja fiscal, por llamar así, son consejos muy empíricos. No tienen una calidad profesional para darle rentabilidad aplicando en varias cestas, como dicen las normas, dichos fondos, Eduardo. Los propios fondos del IPS, para mí, están demasiado, para mi gusto, en certificado de depósito a plazo fijo, ¿verdad? Para mi gusto, por millones de razones. El que tenga oídos que oiga. ¿Entendieron bien? ¿Entendiste, Eduardo? Entonces, ¿la solución por dónde vendría, doctor? La solución vendría, en primer lugar, por hacer un gran debate sobre la seguridad social en el Paraguay. Y meter más aportantes para que Robert Cano no tenga razón. Yo no quiero que tenga razón Robert Cano en su tesis de doctorado de maestría, que es la teoría del bono demográfico en el Paraguay. Y él dice, si seguimos así, nuestros jóvenes estamos preparando un montón de ancianos viejos y pobres y enfermos.
Eso dice Robert Cano como prospectiva en su análisis de qué estamos haciendo con este maravilloso bono demográfico, que hoy es altamente informal, que esto no está aportando para su futuro y que por ende se va a echar a perder. Esa es la solución. Porque si vamos a hacer una discusión sobre la equidad, ahora pues todos estamos teniendo ataques de moralismo desde la perspectiva del flujo de caja nomás. Y aún desde la perspectiva del flujo de caja, financieramente y economicistamente, los médicos son un buen negocio, ponen más de lo que llevan. ¿Cuáles son hoy los grupos que son un mal negocio? Desde la perspectiva económica, nomás, cuidado, que no se enojen conmigo los profesores, yo soy profesor también. Los profesores hoy llevan más de lo que aportan. Los policías hoy llevan más de lo que aportan y los militares casi no aportan nada, porque inclusive eso sí que tienen beneficios. La hija del militar y el marido procuran luego no casarse, el marido por eso no quieren formalizar, por eso no hay ningún problema tampoco, para que la hija, igual que en el Brasil, yo he vivido 12 años en el Brasil, hay hijas y bisnietas de militares que mantienen su soltería con el único objetivo de seguir rapiñando de una caja. O sea, si vamos a buscar quién para lo que tiene privilegios, no son los de blanco. Bueno, el tema, insisto con esto, quiero ser reiterativo, es bastante complejo, pero ¿cómo logramos esta formalización de la que nos habla nuestro invitado? Francisco, si me permitís, yo creo que en realidad también una cuestión interesante es analizar los números en torno a lo que hizo muy bien Amílcar y son los datos que estamos manejando ahora, revisar a fondo los números reales que tenemos. Yo creo que es propicio también plantearnos en este programa con todo esto que pasó con el debate en torno a los médicos y los números reales, que por un momento se decía 20.000 médicos y ahora en realidad no son 20.000 médicos y los médicos decían, pero tengo que ya desenterrar al primer médico para poder tener esos números reales. Preguntarnos en realidad también cuándo vamos a tener un censo serio, no como el fracasado último, que no nos da la posibilidad de tener números reales y poder generar políticas públicas y económicas en torno a esta situación en particular. Yo me animo incluso a decir que no sé si estos números, que por supuesto sé del rigor de Amílcar, sean los números reales en torno a los médicos como tal. Y como los médicos, un montón de otros grupos. O sea, creo yo que tenemos que empezar a generar también el debate en torno a ver que en algún momento tengamos este censo que necesitamos para poder generar estas políticas públicas en serio, no como el último fracasado, repito, Francisco. Muy bien. Karina. Sí, fundamentalmente hacer hincapié en la necesidad de formalizar todo lo que tiene que ver con el sistema de trabajo, ¿verdad? Porque también si hay un trabajador que no aporta, hay un empleador que tampoco está cumpliendo con lo que establece la ley y dignificar las condiciones de trabajo de este bono demográfico que decía nuestro invitado y que realmente nos jactamos de tenerlo sin pensar en el futuro de ellos. Entonces creo que es fundamental cuando hablamos de seguridad social entender que hablamos de un proyecto país, de un modelo de desarrollo y de un modelo que supere la caridad y la solidaridad o la responsabilidad individual de cada uno de cumplir o garantizarse su porvenir a futuro, ¿verdad? Yo realmente creo que la situación que nosotros le damos a nuestros adultos mayores debería darnos vergüenza como país. Nuestros adultos mayores dependen de sus hijos, de un vecino, de un amigo, de alguien que les traslade, porque no hay, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos pasaje reducido para adultos mayores, no tenemos una política cuando se genera el programa de pensiones para adultos mayores de escasos recursos, hablamos de la extrema pobreza. No estamos hablando de un trabajador humilde que llegó a determinada edad y no tiene un respaldo por parte del Estado. Entonces, realmente creo que esto nos debería interpelar como país del modelo de vida que le estamos ofreciendo a nuestros adultos y la soberbia con la que muchas generaciones han tomado este tema sin siquiera preocuparse de buscar una alternativa. Eduardo. Sí, y haciendo hincapié en lo que dice Karina, yo creo que el tema del bono demográfico es un tema crucial, ¿verdad? Porque realmente, pensando también en lo que dice nuestro invitado,
el tema de los jóvenes, ¿qué proyección tienen los jóvenes hoy en Paraguay? O sea, una persona adulta, una persona de edad en Paraguay tiene que seguir trabajando hasta lo último porque no tiene ningún plan en absoluto de jubilación y social. Y entonces él tiene que arreglarse de cualquier manera para poder sobrevivir, ¿verdad? Para no estar dependiendo de sus hijos o de sus yernos o lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, los jóvenes empiezan la etapa laboral sin mirar en absoluto el futuro, ¿verdad? Y sosteniendo una carga muchas veces familiar que representa también las personas adultas de su familia que tiene que sostener. Entonces, esa falta de planificación como sociedad nos va a pasar la factura y cada vez va a generar esa mayor inequidad, porque ya no se va a hablar de una inequidad social por estándares sociales, pobre, rico, sino acá hay una inequidad ya de edades, ¿verdad? Porque los adultos mayores están cada vez siendo más vulnerables y más desprotegidos, y los jóvenes, sin embargo, no estamos haciendo nada al respecto, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar como sociedad qué sociedad queremos. Sin lugar a dudas, y focalizando la mirada en el sistema público y puntualmente en la figura de los médicos. Siempre en el Estado hay que tener el criterio de los contratados y de los nombrados. ¿Por qué? Porque los contratados no tienen el mismo beneficio que los nombrados. Desde ese punto de vista, hay algunos datos que revelan, digamos, la situación de los médicos, ya que es el objeto de análisis hoy, doctor Benítez, en el programa. Sí, tengo acá algunos datos que pertenecen realmente al estudio de Amílcar, que ustedes estuvieron haciendo referencia. La fuente es Amílcar Ferreira, planilla de Excel. Y dice así: 7.470 médicos trabajan con ficha en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La mitad es contratado, contratos que a veces se renuevan, no se renuevan. Estos son semiformales dentro de un mercado del trabajo donde las normativas del mercado de trabajo dicen que uno tiene que tener seguridad social, que uno tiene que aportar para su futuro. Estos, que son 3.000, la mitad de los 7.400, porque el 48% es contratado, ergo el 52% nomás es formal. Entonces el Estado es uno de los principales contratantes semi-MAU de médicos, si podemos hablar así, porque no les da, a la mitad de sus contratados no les da seguridad laboral. No sé si el Ministerio del Trabajo debería ir a revisar ese colectivo de trabajadores de blanco que están incumpliendo algunas de las normativas obligatorias del mercado del trabajo. Así lo quisiera mirar yo. A ver, para comprender y sin ánimos de entrar en una polémica, digamos. Claro. El propio Estado violando disposiciones legales De seguridad laboral. de seguridad laboral. Es así, acá dice. Dice, el ministerio tiene 7.470, de los cuales 3.819 y no más que ellos son nombrados y aportan a la caja fiscal lo que dice la ley. El resto, fuera de la ley, de los 7.400. Nosotros insistimos mucho, doctor Benítez, en el programa Visión País, aparte de describir el escenario, plantear algunas hipótesis de solución. Sí. ¿Cuál es la vía ante todo este, digamos, y coste que estamos solamente mirando un sector que es el de los médicos, pero cuál sería una vía de solución como para poder plantear una política pública que atienda a todos los sectores y se dé una solución definitiva a este dilema? Sí. Las soluciones quizás no sean definitivas, probablemente van a ser graduales. Los conflictos tampoco no hay varitas mágicas para solucionarlos. Probablemente habrá discusiones y eso es saludable entre el señor Mazzoleni con una visión más de gabinete social y el señor López con una visión probablemente más de flujo de caja, que es su rol. Claro. Y el otro también es su rol defender la perspectiva social. Y la solución yo creo que es
dejarle a los algoritmos, ni siquiera hace falta gente, que crucen las bases de datos de las empresas, del Ministerio del Trabajo, del IPS, del Banco Central y de Aduana. Y automáticamente los algoritmos, sin que acontezca participación humana, que puede ser corrupta, definan dónde está esa inmensa masa de mercado laboral sin seguridad laboral. Demasiado fácil, pues, sin seguridad social. Porque si vos tenés una empresa que factura 10 millones de dólares y tiene 3 empleados, algo anda mal allí. Hay que ir y hay que intervenir. Y también los sindicatos tienen que dejarse solamente de proteger al mercado formal. Yo suelo escribir también en algunos diarios por ahí, digo que el Paraguay es un gran yerbatal o yerbal, donde todavía existe el 67% de la gente que trabaja allí como mensú urbano, en una población que es mayoritariamente urbana. Todavía somos como los mensúes, que estaban totalmente en un régimen de esclavitud. Digo yo, vayan al Mercado 4 a ver en las tiendas, ahí si se paga. Vayan a Villarrica, acá a Cupé nomás vayan. 250.000 guaraníes por semana se le paga a las vendedoras de salón, a los estibadores, a los que cuidan la mercadería, que es el stock, que es el capital de esos comerciantes. Este es un país de evasores, tremendamente informal, donde tenemos una iniquidad brutal. Entonces, ¿cuál es la solución? Los algoritmos te pueden decir cuáles son las empresas privadas que tienen mano de obra MAU y cuáles son las empresas públicas que también tienen mano de obra no nombrada, MAU o semi-MAU. El propio miembro de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo, este caballero, le estuve viendo en unos videos que están corriendo por internet, y él decía, pero él no dice luego que se están violando las leyes laborales, nomás decía, señores, le dice a sus colegas, ahora se transmite en vivo. Decía, acá no podemos más seguir con contratados, debemos hacer concursos para que entren los funcionarios públicos y deben ser nombrados conforme a la Constitución Nacional. ¿Y sabe qué dijo? Pero señores, dijo, estamos violando toda la Constitución Nacional, dijo. No, es lo que estamos violando las leyes solamente laborales. Entonces, mi solución es, mi alternativa, no soy tampoco especialista en esto, pero yo creo que es muy fácil agarrar y pillar, como decimos los paraguayos, dónde está la mano de obra MAU, dónde están los evasores de impuestos. Generalmente el que va de impuestos va de mano de obra también. Es demasiado fácil. ¿Cómo una empresa va a estar importando millones de dólares y tiene 2 empleados registrados? O otra empresa, los algoritmos pues te cruzan. Mueve millones y el Banco Central sabe cuánto vende, ¿verdad? Y cuánto mueve. Y automáticamente, y vos mirá, entonces tiene que haber alguna correlación de la actividad que vos desarrollás en tu facturación y la cantidad de empleados, se llama productividad, que vos estás teniendo. No puede ser que empresas vendan fortunas y no tengan mano de obra en el IPS. Esa creo que es la solución. Estamos llegando a la misma conclusión que el programa anterior. La falta de institucionalidad en Paraguay y la urgente formalización de la economía. Ojalá la clase política tome conciencia de esto y comencemos la tarea de búsqueda de solución. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros y colaborar en este análisis. Gracias, doctor Jiménez. Bien, agradecemos también a los panelistas. Gracias, Eduardo. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. Brevísima pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando del tema medioambiental y derechos humanos. Y posterior a ese bloque presentamos la conclusión del programa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En este bloque queremos hablar sobre el cambio climático y los derechos humanos. Nos acompañan como invitados el doctor Henry Jiménez. Él es coordinador de posgrados de la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Muy buenas noches, doctor Jiménez, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Francisco, por invitarme y permitirme estar en este programa tan prestigioso acá en Paraguay. Muchas gracias por esa consideración. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Freddy Genes, él es director de investigación de la Universidad Politécnica Artística del Paraguay, UPAD. Muy buenas noches, doctor Genes, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Queremos hablar en este bloque de la importancia justamente de tener una perspectiva, una mirada en relación con el tema del cambio climático, pero, insisto, desde el criterio y la perspectiva de los derechos humanos. En ese contexto, la UPAD está realizando un diplomado sobre ese tema. ¿Cómo surge esa iniciativa, doctor Jiménez, de este diplomado en cambio climático y derechos humanos? Como recordarán, en diciembre del año pasado estuvimos acá en este programa presentando un libro que hicimos entre la Universidad de Heidelberg y la UPAP. Ese libro trató justamente o trata sobre la relación que hay entre el cambio climático, la energía y los derechos humanos. Este proyecto, ahora este diplomado internacional que estamos promoviendo, forma parte de una continuidad de ese proyecto en la cual hemos encontrado en la UPAP un gran aliado, una institución que está dispuesta pues, a invertir, está dispuesta a asumir este desafío con mucho entusiasmo. Entonces, forma parte de este convenio, de esta alianza estratégica que hemos decidido dar un paso adelante, ¿no? Doctor Genes, este diplomado en cambio climático y derechos humanos se desarrollará a través de la modalidad virtual. ¿Cuál sería la ventaja de esta metodología virtual para este diplomado? Efectivamente, el diplomado va a estar siendo realizado utilizando los recursos con los que contamos en la actualidad que nos permiten tener mucha mayor llegada, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, aprovechando ya la experiencia, el know-how que tiene la UPAP, que viene trabajando en esto desde hace ya un buen tiempo, se va a estar efectivamente realizando mediante ese mecanismo. ¿Cuáles son los objetivos que pretenden lograr con este diplomado, doctor Jiménez? Sí, en términos generales queremos profundizar en las causas del cambio climático, queremos que la gente conozca, que los estudiantes conozcan realmente dónde están las causas. Queremos que la gente conozca, los participantes conozcan la relación que existe entre el cambio climático y la violación de los derechos humanos. Que la gente entienda que cuando no cuidamos el medio ambiente, estamos afectando no solo ese medio ambiente, sino los derechos nuestros, que somos parte de ese ecosistema que es el medio ambiente. Al mismo tiempo queremos profundizar en un tema muy importante que es el litigio ambiental y el litigio climático, un tema muy dirigido a los abogados, pero también a la comunidad en general, que se siente a veces como desamparada frente al incumplimiento de nuestros gobiernos, que no hacen nada realmente por enfrentar este grave problema y ofrecer allí una especie de herramienta, de alternativa, que si los gobiernos no cumplen con sus compromisos de respetar el derecho humano a un medio ambiente, nosotros como sociedad civil tenemos esa herramienta para acudir y reclamar ese derecho. Entonces el objetivo central sería crear conciencia, sensibilizar de que este problema es de todos, pero que alguien tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros queremos dar ese aporte. Los requisitos, doctor Genes, para los interesados que quieran matricularse en este diplomado, ¿cuáles son? Sí, todo lo relacionado a los requisitos en general están en la página web de la UPAP y hay una pestañita donde dice accesos. En la última parte, diplomado internacional en cambio climático, energía y derechos humanos. Allí van a tener toda la información. Este diplomado tiene un carácter internacional, doctor Jiménez. ¿Podrías hablarnos del staff de profesores que estarán desarrollando los módulos? Sí, cómo no. Tenemos 9 módulos en el programa y tenemos 2 profesores por cada módulo. Todos son profesores internacionales, latinoamericanos y europeos. De hecho, de Paraguay solo tenemos 2 profesores invitados, que es el doctor Genes y el doctor Victorio Auxilia. El resto de los 25 profesores, tenemos 18 titulares en los módulos y luego tenemos invitados especiales. Por ejemplo, tenemos el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer Magrego, va a estar invitado al curso. Tenemos, por ejemplo, a la relatora de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Soledad García, y así tenemos todo un staff de primer nivel que va a estar en este curso y de verdad que no es fácil congregar a tantos profesores de este nivel, pero
hay un compromiso también de parte de ellos de contribuir en esta lucha y ahí están dispuestos a debatir y a compartir con los estudiantes. Doctor Genes, los que estén interesados en este diplomado y nos están viendo, ¿dónde pueden acceder a mayores informaciones? Bueno, como dije recientemente, toda la información relacionada a este curso pueden acceder a la página web de la universidad. Quiero recalcar también de que realmente estamos ante un hecho histórico en los términos de la Universidad de Heidelberg, específicamente en este caso del Heidelberg Center para Latinoamérica, ya que el doctor Jiménez estaba comentando que por primera vez estaban aceptando realizar un curso con la modalidad virtual. Entonces, en ese sentido, desde la UPAP nos sentimos bastante comprometidos con la calidad de que esta primera experiencia cumpla con todas las expectativas, tanto de los asistentes, los participantes, como así también con los requisitos exigidos por una universidad tan prestigiosa de primer nivel como es la Heidelberg. Ahora, doctor Jiménez, es novedoso el tratamiento del cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo comprender aquello? Es decir, el tema de los problemas ambientales ya está conceptuado como una cuestión, digamos, de derecho humano o cómo debemos, reitero, entender. Sí, tu pregunta es muy importante. De hecho, la respuesta la encontramos en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017, donde claramente la Corte dice que esa relación es absolutamente interdependiente. Por ejemplo, nosotros con las emisiones de CO2 que estamos produciendo con los automóviles, por citar solo un ejemplo, estamos contaminando el medio ambiente. Luego ese medio ambiente lo estamos respirando nosotros y nos estamos enfermando de los pulmones o enfermedades cardiovasculares. Ahí ese es el ejemplo más clásico de la relación que hay entre el medio ambiente y los derechos humanos. Pero no solo porque el derecho a la salud es un derecho humano, pero por ejemplo el derecho al agua. Si nosotros no cuidamos los ríos, si contaminamos los ríos, si vertemos en los ríos plástico, residuos, etcétera, contaminamos esos ríos. Luego para descontaminar el río hay que hacer grandes inversiones, pero hay mucha gente que toma el agua de los ríos, gente de los pueblos, campesinos, comunidades afrodescendientes, y se están enfermando por consumir el agua, que es un derecho humano. Bien, está hecha entonces la invitación para este diplomado internacional sobre cambio climático y derechos humanos que está ofertando la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAT, bajo la modalidad virtual. Como nos decían nuestros invitados, es un curso abierto a todos, es decir, no necesariamente apunta a egresados de una disciplina determinada. Y creo que esto de alguna manera va a contribuir también a generar conciencia respecto de la necesidad de proteger el medio ambiente. Si hoy nos estamos quejando de la crecida de los ríos, si hoy nos estamos quejando de que en tan poco tiempo tenemos que soportar una gran cantidad de agua caída, obviamente eso es consecuencia de, y probablemente estos cursos contribuyan en gran medida no solamente a generar conciencia, sino también a aportar elementos para una formulación de política pública para nuestro país. Le agradecemos, doctor Henry Jiménez, por compartir con nosotros estas informaciones. Gracias, muy amable por la invitación. Muchas gracias, doctor Jiménez, también por compartir con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Agradecemos también a los panelistas, gracias Eduardo, gracias Karina, gracias Juan Pablo. Bien, brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor.
jubilación de los médicos en el ojo de la tormenta fue el tema de análisis. Colaboró con nosotros el doctor Raúl Benítez. Por un lado, quedamos sorprendidos. Nos habló del superávit de la caja fiscal de los médicos. Sin embargo, el debate que se instaló es que se agudizaría el sistema jubilatorio de los médicos. Esto fueron expresiones de muchos analistas económicos, políticos e incluso del propio ministro de Hacienda, Benigno López. Por otro lado, comparado esto con lo que había señalado el ministro de Salud Pública, el doctor Mazzoleni, sin embargo, había dicho que el sistema jubilatorio que se estaba justamente estudiando en el Congreso Nacional y sobre el cual el Parlamento Nacional se ratificó en su sanción rechazando la objeción parcial del Poder Ejecutivo, decía, reitero, el ministro de Salud, es una cuestión de estricta justicia. Entonces, no comprendemos esta disparidad de criterios porque incluso después de enterarse el presidente de la República del rechazo de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley, había dicho es inconstitucional y hace una discriminación y produce una inequidad salarial al sistema. Esperamos que este tipo de situaciones puedan converger en un criterio único en lo que hace al tema de la seguridad social en nuestro país. Los datos de los cuales se disponen son poco alentadores, que el 70% prácticamente de los trabajadores no acceden a un salario básico y el 30% a un seguro social. Estos son los verdaderos desafíos para consolidar nuestra democracia en el Paraguay y fundamentalmente lo que hace al tema del bienestar social. Consideramos nosotros efectivamente que la sanción de la ley jubilatoria para los médicos corresponde. Si hacemos una legislación comparada, encontramos siempre que el sector de los médicos y el sector docente no tiene privilegios, sino consideraciones respecto del ejercicio de su profesión. Y en este caso, la decisión política creemos que se enmarca dentro de ese contexto. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.